La vida de Jesucristo y su Santísima Madre, desde el nacimiento de María Santísima hasta la muerte de San José, según las visiones de la beata Ana Catalina de Emmerich. Presentación de Jesús en el templo. Acercándose el día en que la Virgen debía presentar su primogénito en el templo y rescatarlo según lo prescribía la ley, se hicieron los preparativos para que la Sagrada Familia pudiese ir al templo y de allí volver a Nazaret. Ya el domingo 30, los pastores habían llevado lo que Ana había dejado. La gruta del pesebre, la lateral y la de Maraja se hallaban completamente vacías y limpias. José las había dejado en las condiciones en las que las encontró. He visto a María y a José con el niño visitando por última vez la gruta y despedirse del paraje. Tendieron la carpeta de los reyes en el lugar donde Jesús había nacido. Pusieron allí al niño y rezaron. De allí pasaron al sitio de la circuncisión y también allí se detuvieron rezando. Al amanecer he visto a la Virgen sentarse sobre el asno que los pastores dejaron ensillado delante de la gruta. José tuvo al niño mientras María se acomodaba y luego se lo dio. La Virgen iba sentada de modo que sus pies, un tanto elevados, descansaban sobre una tablilla. Llevaba al niño contra su pecho, envuelto en su gran manto, mientras lo contemplaba llena de felicidad. Sobre el asno solo había 2 colchas y 2 pequeños fardos, entre los cuales estaba María. Los pastores se despidieron con mucha emoción, acompañándolos un trecho. No hicieron el mismo camino por donde habían venido, sino que cruzaron entre la gruta del pesebre y la de la tumba de Maraña, costeando a Belén por el oriente, de modo que nadie los observó. Hoy los vi seguir el camino con lentitud, recorriendo la distancia bastante corta de Belén a Jerusalén. Emplearon mucho tiempo porque se detenían con frecuencia. A mediodía los vi hacer alto sobre unos asientos alrededor de un pozo techado, mientras 2 mujeres se acercaron a María y trajeron 2 cantaritos con agua mezclada con bálsamo y panecillos. La ofrenda que María ofrecía en el templo estaba en un cestillo colgado de un lado del asno. Este cesto tenía 3 compartimentos, 2 de ellos cubiertos contenían frutas. El tercero era una jaula calada con 2 palomas. Al amanecer los vi entrando en la casa pequeña de 2 esposos ancianos que los recibieron con todo afecto. Estaban a un cuarto de legua de Jerusalén. Eran esenios, parientes de Juana Chuza. El marido se ocupaba en trabajos del jardín, podando cercos, y tenía a su cargo la parte del camino. Pasaron todo el día en casa de estos ancianos. María estuvo casi todo el día sola con el niño en una habitación. Lo tenía junto a ella sobre una alfombra. María estaba siempre en oración y parecía disponerse para la ceremonia que tendría lugar muy pronto. En aquella ocasión tuve una advertencia interior acerca de la manera que debía prepararme para la comunión. Vi aparecer en la habitación a varios ángeles que adoraban al niño Jesús. No podría decir si María los vio, aunque creo que sí, porque estaba muy emocionada. Por otra parte, los dueños de la casa prestaron toda clase de atenciones a María, presintiendo algo extraordinario en el niño Jesús. A las 7 de la tarde vi al anciano Simeón. Era un hombre delgado, de mucha edad y barba corta. Este sacerdote tenía mujer y 3 hijos, de los cuales el más joven contaría unos 20 años. Vivía junto al templo y vi que se dirigía por un corredor estrecho y oscuro hacia una celdilla abovedada, abierta en los gruesos muros. No vi más que una abertura por la cual se miraba al interior. El anciano estaba arrodillado en su oración como en éxtasis. Se le apareció un ángel y le dijo que prestase atención al primer niño que se presentara la mañana siguiente en el templo, pues ese niño era el suspirado Mesías que él tanto había deseado contemplar. Le avisó que habría de morir después de ver al Mesías. El espectáculo era admirable. La celda estaba inundada de luz y el anciano Simeón lleno de contento. Al volver a su casa contó a su mujer lo que había pasado, y cuando ésta fue a descansar, vi al anciano de nuevo en oración. Cuando veía a los piadosos israelitas de entonces rezando y a los sacerdotes, nunca los vi hacer las contorsiones ridículas que hacen hoy los judíos. En cambio, los he visto darse a veces a la disciplina. He visto que la profetisa Ana tuvo también una visión
mientras rezaba en su celda del templo, referente a la presentación del niño Jesús. Entraron primero en un patio cercano al templo, rodeado de muros, y mientras José y el dueño de la casa colocaban el asno bajo un cobertizo, la Virgen fue recibida fraternalmente por una anciana, que la llevó más lejos por un corredor cubierto. Llevaban una linterna, pues no había aclarado aún. Desde la entrada, en aquel pasaje, el anciano Simeón salió al encuentro de María. Dijo algunas palabras de alegría, tomó al niño en sus brazos, lo estrechó contra su corazón y se dirigió por otro camino apresuradamente al templo. Tenía un deseo tan vivo de ver al niño, por lo que el ángel le había dicho, que quiso esperar la llegada de las mujeres para ver más pronto lo que tanto tiempo había suspirado. Llevaba Simeón largas vestiduras, como acostumbraban los sacerdotes cuando no estaban en función. Lo he visto con frecuencia en el templo y siempre en calidad de sacerdote, pero sin ocupar un cargo muy elevado en jerarquía. Sobresalía por su piedad, sencillez y sabiduría. Presentación de María en el templo. La Virgen fue llevada por la mujer que le servía de guía hasta el vestíbulo del templo, donde se hacía la purificación. Fue recibida allí por Ana y Noemí, su antigua maestra, las cuales habitaban en esa parte del templo. Simeón acudió nuevamente al encuentro de María y la condujo al lugar donde se hacía el rescate de los hijos primogénitos. Ana, a quien José entregó el cesto con las ofrendas, la siguió con Noemí. José se dirigió a otra puerta, donde debían entrar los hombres. El cesto contenía frutas en la parte de arriba y palomas en la parte de abajo. Ya se sabía en el templo que varias mujeres tenían que presentarse con sus primogénitos, y todo estaba preparado para la ceremonia, que se celebró en un lugar tan amplio como la catedral de Dulmen. Había una serie de lámparas encendidas contra los muros que formaban como una pirámide de luces. La llama salía por la extremidad de una caña curva terminada en un pico de oro, que brillaba tanto como la llama y que llevaba sujeta por un resorte un pequeño apagador. Cuando éste era alzado por detrás, se apagaba la llama sin despedir humo ni olor, y para prenderlo bastaba bajarlo. Delante de una especie de altar, en una de cuyas extremidades había algo parecido a unos cuernos, varios sacerdotes habían llevado un cofre cuadrangular, algo alargado, que formaba el soporte de una mesa bastante amplia, sobre la cual había una gran placa. En esta mesa colocaron una colcha roja y otra blanca, transparente, que colgaba hasta el suelo alrededor de la mesa. En los cuatro extremos de la mesa había lámparas encendidas de varios brazos, y en el centro 2 fuentes ovaladas y 2 cestillas en torno a una larga cuna. Todos estos objetos se habían extraído de los compartimentos del cofre. De ahí también sacaron ropas sacerdotales, depositándolas sobre el altar fijo. La mesa para recibir las ofrendas estaba rodeada de una reja. A ambos lados de esta sala del templo había hileras de asientos, unas más altas que otras, donde se encontraban varios sacerdotes orando. Simeón acercó a María, que tenía al niño envuelto en una tela azul celeste, y la condujo por la reja hasta la mesa de las ofrendas, donde María puso al niño en la cuna. Desde ese momento vi el templo lleno de luz, de un resplandor indescriptible. Vi que Dios estaba allí, y encima del niño Jesús vi los cielos abiertos hasta el trono de la Santísima Trinidad. Simeón volvió a llevar a María al sitio donde se encontraban las mujeres detrás de la reja. María tenía un vestido azul celeste y velo blanco, y estaba envuelta en un largo manto amarillento. Simeón se acercó entonces al altar fijo, donde se hallaban las vestiduras sacerdotales, y se revistió con otros 3 sacerdotes para la ceremonia. En los brazos llevaban algo así como una rodela pequeña, y sobre la cabeza una especie de mitra. Uno de estos sacerdotes se colocó detrás de la mesa de las ofrendas, el otro delante, y los restantes se hallaban a los costados recitando plegaria frente al niño. La profetisa Ana acercóse entonces a María, le presentó el cesto de las ofrendas y la llevó hasta la reja,
delante de la mesa del sacrificio. Ella quedó allí de pie, y Simeón, que estaba junto a la mesa, abrió la reja, acercó a María a la mesa y colocó allí sus ofrendas. En una de las fuentes ovaladas pusieron las frutas y en la otra monedas, mientras las palomas permanecieron en el cesto. En tanto, Simeón quedaba con María ante el altar de las ofrendas. El sacerdote detrás del altar tomó al niño Jesús, lo alzó en el aire presentándolo hacia diversos lados del templo y oró largo tiempo. Después entregó al niño al anciano Simeón, el cual lo puso en brazos de María, leyendo ciertas oraciones en un rollo puesto a su lado sobre un atril. Simeón volvió a conducir a María delante de la balaustrada, de donde fue llevada por Ana, que la esperaba, al sitio donde estaban comúnmente las mujeres. Había allí una veintena de ellas, que habían concurrido para presentar a sus primogénitos. José y los demás hombres estaban más lejos, en el sitio designado. Los sacerdotes que estaban delante del altar comenzaron un servicio con incensarios y oraciones, y los que se encontraban sentados tomaron parte en él haciendo ademanes, aunque no exagerados, como lo hacen los judíos de hoy. Terminada la ceremonia, Simeón acercóse a María, recibió al niño en sus brazos y, lleno de entusiasmo, habló de él durante largo tiempo en términos sumamente expresivos. Agradeció a Dios el haber cumplido su promesa y, entre otras cosas, dijo: «Ahora, Señor, puedes dejar morir a tu siervo en paz, según tu promesa, porque mis ojos han visto tu salud, que has preparado la faz de todos los pueblos como luz que iluminará a las gentes y gloria de tu pueblo Israel». José se había acercado después de la presentación y escuchó, igual que María, con sumo respeto, las inspiradas palabras de Simeón, el cual, bendiciendo a ambos, dijo a María: «He aquí que éste está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y en señal de contradicción, una espada traspasará tu alma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones». Al terminar el discurso Simeón, la profetisa Ana se sintió inspirada y habló largo tiempo del niño Jesús, dando a su madre el nombre de bienaventurada. He visto que todos los presentes escucharon esto con devoción, sin que resultara desorden alguno. Me parece que los sacerdotes también oyeron estas cosas. Parecía que aquella manera de rezar en alta voz no fuera cosa insólita, que sucedían con frecuencia estas cosas y que era natural que así sucedieran en el templo. Todos los presentes manifestaban grandes muestras de respeto al niño y a su madre. María brillaba como una rosa del paraíso. En apariencia, la Sagrada Familia había presentado de las ofrendas la más pobre, pero José dio al anciano Simeón y a la profetisa Ana, secretamente, unas pequeñas monedas amarillas triangulares, con intención de favorecer especialmente a las vírgenes pobres que se educaban en el templo y que no tenían medios para costearse el mantenimiento. He visto luego que la Virgen era llevada con su niño por Ana y Noemí al atrio desde donde la habían traído, y allí se despidieron. José ya se encontraba allí con los dueños de la casa donde se alojaban. Como habían traído el asno, María montó en él con el niño en brazos, y saliendo del templo se dirigieron a Nazaret, atravesando Jerusalén. No pude ver la ceremonia de la presentación de los demás niños en el día de hoy, pero tengo la impresión de que todos ellos recibieron gracias particulares y que muchos fueron de aquellos niños inocentes degollados por orden de Herodes. Toda la ceremonia de la presentación debió terminar a eso de las 9 de la mañana, pues a esa hora he visto que partía la Sagrada Familia a Jerusalén. Llegaron ese día hasta Bet Orón y pasaron la noche en la casa que había sido el último albergue de María, cuando fue llevada al templo 13 años antes. Me pareció que la casa estaba habitada por un maestro de escuela.
Algunas personas, enviadas por Ana, lo estaban esperando para acompañarlos. Al volver a Nazaret, siguieron un camino más directo del que habían tomado para ir a Belén, porque entonces evitaban las aldeas y entraban solo en las casas aisladas que encontraban. La borriquilla, que les había indicado el camino cuando fueron a Belén, había quedado en casa de un pariente de José, porque pensaba volver a Belén y construirse allí una vivienda en el Valle de los Pastores. De esto había tratado con ellos y les decía que volvía a Nazaret solo para que María pudiera pasar algún tiempo en casa de su madre, a reponerse de las incomodidades sufridas en el mal alojamiento de Belén. Había dejado por esto muchas cosas en poder de los pastores, por la intención que tenía de volver. José llevaba unas monedas muy raras que había recibido de los Reyes Magos, en una especie de bolsillo interior de su ropa. Tenía ciertas cantidades de hojitas de metal amarillo muy delgadas, brillantes, y dobladas unas sobre otras de forma cuadrada, con las puntas redondeadas que tenían un grabado encima. En cambio, he visto que las monedas recibidas por Judas en pago de su traición eran de forma de lengua. En estos días pude ver de nuevo a los reyes, reunidos más allá de un río donde se detuvieron el día entero consagrado a la celebración de una de sus fiestas. Había allí un caserón grande, rodeado de casas pequeñas. Al principio viajaron muy rápidamente, pero desde que se detuvieron en aquel sitio, su marcha fue más lenta. Yo veía a un joven resplandeciente que iba delante del cortejo y que a veces hablaba con ellos. Muerte de Simeón. El anciano Simeón tenía 3 hijos, el mayor de unos 40 años y el más joven de unos 20, y los 3 estaban empleados en el templo. Más tarde se hicieron amigos fieles, aunque secretos, de Jesús y de sus discípulos, y después lo fueron también ellos. No recuerdo si antes de la muerte de Cristo o después de su ascensión al cielo. Fue uno de ellos el que en la última cena preparó el Cordero Pascual para Jesús y los apóstoles. En los primeros tiempos de la persecución, después de la ascensión, hicieron grandes servicios a los amigos de Jesús. No recuerdo ahora si todos esos hombres fueron hijos o nietos de Simeón. Simeón era pariente de Serafia, más tarde Verónica, como también de Zacarías, por medio del padre de Verónica. Este anciano, luego de haber profetizado en la presentación de Jesús en el templo, al volver a su casa cayó enfermo casi de inmediato, y a pesar de su enfermedad, manifestaba gran alegría en las conversaciones con su mujer y sus hijos. Esta noche vi que era hoy cuando debía morir, y solo recuerdo lo siguiente. Desde su lecho de muerte, Simeón dirigió palabras conmovedoras a su mujer y a sus hijos, hablándoles de la salvación que había llegado para Israel, de lo que había anunciado el ángel. Todo esto en términos entusiastas, elocuentes y jubilosos. Después de esto, lo vi morir plácidamente. La familia lo lloró en silencio, y alrededor de él he visto muchos sacerdotes y judíos orando. Su cadáver fue llevado enseguida a otra sala. Allí lo pusieron sobre una tabla agujereada y lo lavaron bajo una colcha con esponjas, de modo que no lo veían desnudo. El agua corría a través de los orificios de la tabla hasta una fuente de cobre que estaba debajo. Después pusieron sobre el cuerpo grandes hojas verdes, alrededor hermosos ramos de hierbas, y lo amortajaron en un lienzo grande, envolviéndolo luego con una tela en forma de tira larga, como se fajaría un niño. Su cuerpo estaba tan rígido e inflexible que parecía atado a la tabla. La misma noche lo enterraron. Lo transportaron 6 hombres, llevando luces. El cuerpo estaba colocado sobre una tabla con la forma del cuerpo y un borde algo levantado en los 4 costados. Así envuelto y descubierto, pusieron el cuerpo sobre la tabla. He visto que los que lo llevaban y los que acompañaban iban más deprisa de lo que se suele hacer en nuestros días. Lo sepultaron en la tumba de una colina no distante del templo. La bóveda tenía en su parte exterior la forma de un montículo,
donde se había colocado desde afuera una puerta oblicua, con trabajo de albañilería en la parte interior, hecha de un modo particular que me recordó el tipo de obra que hacía San Benito cuando edificó su primer monasterio. Las paredes estaban adornadas de flores y estrellas con piedras de diferentes colores, tal como era la celda de la Virgen en el templo. La pequeña bóveda donde pusieron a Simeón tenía apenas el espacio para circular alrededor del cadáver. Tenían otras costumbres en los entierros, tales como dejar monedas, piedrecillas y creo que también alimentos, aunque ya no recuerdo bien estas cosas. Os dejo ya para el próximo día los títulos del capítulo 21. Espero que tengáis un buen día. Bendiciones.